El cristianismo no es religión, es relación. El propósito y significado de nuestra vida como cristianos es tener una relación personal con Jesús. Estas son expresiones tan pero tan comunes dentro del evangelicalismo moderno que yo creo que casi nadie se las cuestiona. Y yo la verdad es que tampoco me la cuestionaba hasta que empecé a leer, a estudiar a personas mucho más inteligentes que yo y empecé a leer sobre el origen de esta expresión. Y empecé a darme cuenta que el significado real de esta expresión es cuanto menos vago. ¿Qué quiero decir con esto? Como que comunica o quiere comunicar algo muy profundo, muy íntimo, ¿no es cierto? Pero que al final son como palabras codificadas que conllevan símbolos dentro y que pueden interpretarse de una manera bastante subjetiva y que esa interpretación va a ir variando, va a ir dependiendo en función de la persona, en función de con quién hables. Philip Yancey lo expresa de esta manera en su libro Reaching for the Invisible God y dice así: llegar a conocer a Dios se parece mucho a llegar a conocer a una persona. Pasas tiempo con ella, tanto en los momentos felices como en los tristes. Ríen juntos, lloran juntos, discuten, argumentan y luego se reconcilian. Philip Yancey describe esta relación personal con Jesús como si fuera, y cito, la experiencia de dos personas físicamente juntas en una misma habitación. Aunque Philip Yancey más adelante en su libro va a decir que en realidad no es tan simple por el hecho que ya todos sabemos de que realmente Jesús no está físicamente con nosotros. Y él señala esta realidad y yo creo que el autor obviamente siente el peso de este hecho y que además él señala que por supuesto no somos iguales con Dios, ¿sí? No, no estamos al mismo nivel, por así decirlo. Él es el creador, nosotros somos creación, somos criaturas creadas. Entonces, realmente nos va a resultar difícil literalmente reír con Jesús, llorar con Jesús, debatir con Jesús, discutir con Jesús, reconciliarnos con Jesús, luego de una pelea, por así decirlo. Porque no somos dos amigos que nos juntamos eso en la misma habitación, realmente la situación es diferente. Entonces, además, quiero citar también a otro pastor muy famoso que es Rick Warren, y Rick Warren dice, esto es lo que Dios más quiere de ti, que tengas una relación con Él. Signo de exclamación. El teólogo John Suk plantea una observación bastante interesante. John Suk lo que hace no es cuestionar el deseo legítimo que como cristianos tenemos de tener intimidad con Dios. ¿Sí? Él no cuestiona esto, pero él lo que sí hace es preguntarse si la expresión relación personal con Jesús refleja realmente el lenguaje y refleja realmente las categorías bíblicas, ¿sí? Las que vemos expresadas en las escrituras, o si realmente ha sido moldeada esta frase por una comprensión moderna de las relaciones humanas. Y creo honestamente que deberíamos reflexionar sobre esta expresión, sobre lo que conlleva, sobre esta idea de tener y de buscar una relación personal con Jesús. Pero te sorprenderá saber que esta idea es una idea relativamente reciente respecto de la historia de la Iglesia. Porque durante gran parte de la historia cristiana, el énfasis estuvo puesto en nuestra unión con Cristo, estuvo puesto en los medios de gracia, en la comunión de los santos y nuestra misión que tenemos como pueblo de Dios. Durante gran parte de la historia de la Iglesia, sí vemos que los cristianos hablaban de estar unidos a Cristo, mientras que hoy al final nos terminamos enfocando en una relación personal con Jesús. Y aunque estas ideas pueden superponerse, considero que no son exactamente idénticas. Y cuando una idea reemplaza a la otra, puede variar, puede cambiar el centro de gravedad y puede pasar el centro, digamos, del cristianismo, de Cristo y su pueblo, a la experiencia individual de cada persona. Y además creo que decir
tengo una relación personal con Jesús puede significar muchas cosas, demasiadas cosas. Mi nombre es Agustina, esto es Agustin Grace. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas y le des like a este vídeo y que también lo compartas con aquellas personas que consideres que puede llegar a ser de bendición. Y ahora me gustaría invitarte a que veamos un poquito de historia, porque sirve muchas veces, a mí me gusta, porque nos da un panorama mucho más amplio y mucho más profundo del tema. Entonces, históricamente, podemos distinguir diferentes épocas, por así decirlo. Y la primera que podemos nombrar es la iglesia antigua de los siglos I al siglo V. Y también, en ese sentido, podemos nombrar la medieval del 6 al 15. Y tanto la iglesia antigua como la iglesia medieval sí se hablaba de una relación con Cristo, se hablaba de una unión con Cristo, como hemos dicho, se hablaba de una comunión, se hablaba de amor a Cristo y se hablaba de seguir a Cristo. Todo esto estaba presente en esta época. Sin embargo, la expresión relación personal con Jesús no funcionaba como la fórmula habitual, digamos, para resumir la esencia del cristianismo, porque el énfasis estaba en otro lado, o sea, estaba en esta unión que se daba por fe mediante la gracia de Dios y en la adoración, en la palabra y en la vida del pueblo de Dios, ¿sí? Es como que tenía otro cariz. Luego, con la Reforma Protestante en el siglo XVI, ahí la Reforma va a recuperar mucho el lenguaje de la fe personal, sí, es cierto, va a recuperar todo el tema de la confianza en Cristo, sí, y en nuestra seguridad de estar en Cristo, en lo que implica eso para nuestra vida como cristianos, y va a hablar, por supuesto, de la promesa del Evangelio y la justificación por la fe, en esto de la seguridad. Pero todavía aquí no aparece esta expresión de relación personal con Jesús. Y no aparece sobre todo como el resumen de la vida cristiana o la esencia de la vida cristiana. La Reforma va a poner mucho énfasis, sí, en la fe personal, en que cada persona al final debe confiar en Cristo y recibir personalmente sus promesas, pero esta fe sigue estando profundamente conectada a la iglesia, a la palabra de Dios y a los medios por los cuales Cristo entrega sus dones. Luego vemos con el pietismo y con los avivamientos del siglo XVII al siglo XIX, los podríamos enmarcar ahí, comienza a crecer el énfasis, ahí sí, en la experiencia de cada individuo. Va a haber autores pietistas, también metodistas, revivalistas, que van a hablar de conocer a Cristo personalmente, pero todavía no va a haber como este eslogan tan central. Luego sí, en el evangelicalismo del siglo XX, ahí sí ya vamos a ver algo muy parecido al lenguaje que vemos actualmente, porque la relación personal con Jesús pasa a ser el resumen de la identidad cristiana. Y por supuesto que hubo una gran influencia en los movimientos juveniles, de campañas evangelísticas, de ministerios universitarios, y esto ayudó a popularizar enormemente la expresión una relación personal con Jesús. Pero mis queridos hermanos, Dios no salva individuos aislados. Dios nos salva y forma una familia. La escritura habla del cuerpo de Cristo, habla de nación santa, habla del pueblo de Dios, habla de rebaño, habla de sacerdocio real. ¿Sí? Estas son las maneras en las cuales en las escrituras podemos encontrar referencias a aquellos que han sido rescatados. Y todas estas imágenes son imágenes colectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso cuando alguien es salvado, cuando alguien es salvo individualmente, lo cual es cierto, es incorporado inmediatamente a una comunidad. Entonces, nosotros no somos creyentes privados, aislados, somos miembros de un cuerpo. Probablemente en este momento estés pensando en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí Pablo efectivamente utiliza un lenguaje muy personal. Utiliza, bueno,
directamente, Cristo vive en mí, me amó, Cristo me amó y se entregó por mí. Pero la cuestión es si este versículo está hablando de la centralidad de la fe cristiana, digamos, en el sentido como se utiliza de manera actual. Y la verdad es que yo creo, humildemente, que no se está refiriendo a eso. ¿Por qué? Porque en el contexto de Gálatas, este no es un discurso sobre la vida devocional de Pablo, ¿vale? El apóstol acá va a estar defendiendo el Evangelio frente a los judaizantes y va a estar explicando cómo la justificación viene por la fe en Cristo. Es decir, Pablo está hablando de su unión con Cristo y de la justificación. Y además hay algo muy interesante, porque en esta misma carta, en Gálatas, vamos a leer, Cristo me amó y se entregó a mí, y también vamos a leer, familia de Dios, vamos a leer los hijos de Abraham, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? En Gálatas 3:28 Pablo de hecho escribe, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, el énfasis personal existe, está presente, no lo negamos, pero no está aislado del corporativo. El creyente que puede decir Cristo murió por mí es también incorporado al cuerpo de Cristo y a la familia de Dios. Es incorporado a la comunidad de los santos. Entonces, mi argumento no es que el Evangelio no sea personal. Mi argumento es que el Evangelio no es meramente individual, ni puede además reducirse a la experiencia privada del individuo, porque históricamente la alternativa nunca fue una fe personal o una fe corporativa. La Iglesia siempre ha sostenido ambas cosas, es decir, Dios salva un pueblo, pero sabemos que nadie es salvo por asociación, digamos, y que cada persona debe confiar personalmente en Cristo, y esta es una verdad gloriosa. Esa fe personal al final nunca fue concebida como una experiencia aislada del cuerpo de Cristo, sino más bien como una puerta de entrada a una comunidad de personas redimidas, personas que han sido perdonadas, que han sido lavadas por la sangre de Jesucristo. Y me gustaría abordar algunos problemas que pueden surgir respecto del uso de esta frase. Y John Suk, que ya lo he citado, en su artículo va a señalar que este lenguaje de la relación personal con Jesús puede producir dudas que son innecesarias en algunos creyentes y también, añadiría yo, confusión, porque si la relación personal con Jesús se va a definir mm, casi exclusivamente por la experiencia personal de cada persona, entonces, ¿qué ocurre con el creyente que no siente todas estas cosas, que no vivencia todas estas cosas? ¿Qué ocurre con una persona que ha entregado su vida al Señor, que ama a Cristo, que confía en sus promesas, permanece en la iglesia, pero al final no experimenta las emociones o las experiencias que de repente otras personas describen? Muchas personas al final terminan preguntándose si le falta algo o si incluso realmente son cristianas. O sea, puede generar serias dudas. Y yo creo que un gran peligro puede surgir acá. ¿Por qué? Porque la persona puede dejar de descansar su seguridad en Cristo, ¿sí? En las promesas de Cristo, y puede empezar a descansar en la intensidad de su experiencia. Y esto me parece algo muy peligroso. El segundo problema que veo es un problema de comunicación. Cuando un cristiano dice que tiene una relación personal con Jesús, esa persona como que sabe lo que quiere expresar. Sin embargo, una persona que no es creyente, una persona que no ha entregado su vida al Señor, puede escuchar muchas cosas. O sea, es como muy subjetivo. Y después de todo, como hemos dicho al inicio, Jesús no está físicamente en la tierra y para muchas personas hablar de conversar con Jesús, discutir con Jesús, reconciliarnos con Jesús, experimentar su presencia, puede sonar un poco extraño y yo creo que el lenguaje que usamos, eso, puede comunicar cosas muy diferentes y cada uno como que está como de libre interpretación, digamos esto. Quizás en ese caso la pregunta no debería ser si experimento o no experimento, o cuánto, con qué medida experimento a Jesús, sino qué me ha prometido Jesús.
Ahí tiene que estar mi seguridad y no la medida de la intensidad de mi experiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque las promesas de Cristo son iguales para todos los creyentes, ¿sí? Para los menos experimentados, para los más experimentados, para los inmaduros, para los maduros, para los que hace 1000 años que caminan con Cristo, para los que caminan con Cristo hace 2 días, ¿sí? Las promesas de Cristo son las mismas y no van a cambiar. Y incluso para aquellas personas que están atravesando diferentes temporadas en las cuales, bueno, pues mira, se sientan más lejos de Jesús o lo que sea, porque al final es como una sensación, una emoción no sé, están pasando por una temporada de sufrimiento, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos debemos afirmarnos a las promesas de Cristo. Y el tercer problema que veo respecto de esta relación personal con Jesús, de esta expresión, es que casi todas las religiones del mundo afirman que las personas pueden tener una relación personal con el líder, con el representante de esa religión. Entonces, esta idea de la relación personal con Jesús la podemos encontrar en Testigos de Jehová, en el mormonismo, en el Islam, en infinitas religiones, en el budismo, o sea, lo podemos encontrar incluso en diferentes tipos de espiritualidades como la nueva era y el nuevo pensamiento, ¿no? Como yo tengo mi relación personal con Dios. O sea, esto no es algo exclusivo del cristianismo. Yo creo que eso es algo que muchas personas tampoco lo ven. No es algo exclusivo del cristianismo y muchas personas dicen tener una experiencia personal con lo divino y realmente no están conectando con el Dios verdadero. Están adorando a otros dioses. Entonces, una persona tranquilamente podría decir, tengo una relación personal con Mahoma, tengo una relación personal con Krishna, tengo una relación personal con Buda, tengo una relación personal con mis maestros espirituales. ¿Sí? Entonces, si la esencia del cristianismo al final se va a definir por una experiencia personal respecto a mi cercanía con Dios, entonces al final resulta difícil expresar qué hace único al Evangelio. Pero la diferencia distintiva del cristianismo no es que nosotros tenemos una relación personal con Jesús. Lo que hace único al cristianismo es la persona de Cristo y la obra de Cristo. Y permítanme añadir algo más. El lenguaje de la relación personal con Jesús va a conectar muy bien con la secularidad. Porque miren, el lenguaje tradicional cristiano va a enfatizar el arrepentimiento, la muerte del yo, el negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz, someternos a Cristo, ser incorporados a un pueblo. Miren, David Wells en su libro God in the Wastelands escribe esto, y cito: hay una ironía en todo esto que parece pasar completamente desapercibida para quienes están en el centro de ello. Viven bajo la ilusión de que el Dios que crean a imagen del yo se vuelve más real cuanto más se parece al yo, cuanto más se acomoda a sus necesidades y sus deseos. La verdad es exactamente la contraria. Es absurdo afirmar que Dios podría volverse más real abandonando su propio carácter para identificarse más plenamente con el nuestro. Y sin embargo, esta ilusión ha resultado convincente para toda una generación. Considero que la expresión relación personal con Jesús puede terminar siendo una categoría tan amplia y tan subjetiva que al final va a terminar desvinculada de las realidades que presenta el Nuevo Testamento, como por ejemplo la Iglesia, la doctrina apostólica, los sacramentos, la comunión de los santos y el amor al prójimo. Queridos hermanos, Jesús es el profeta que dio a conocer la revelación de Dios, es el sacerdote que se ofreció a sí mismo y en sacrificio y es el rey que ha ascendido a los cielos, está sentado a la derecha del trono de Dios y reina desde allí. Entonces nuestra relación personal con Jesús está literalmente determinada por quién es Él. Jesús es el profeta supremo, como dice Hebreos, es superior, es más que cualquier otra persona que podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y Él es el quien nos ha explicado, mejor nos ha explicado la obra de Dios y sus verdades. Entonces,
¿Esto qué hace? Nos coloca a nosotros en el papel de oyentes, en el papel de aprendices, porque nosotros nos sometemos incondicionalmente a lo que Él nos enseñó. Entonces, ¿qué significa esto en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento significa recibir su palabra, pertenecer a su pueblo, pertenecer al pueblo de Dios y vivir bajo el señorío de Cristo. Mi preocupación es que terminemos reduciendo la fe cristiana a una experiencia individual, dejando en segundo plano a la iglesia, dejando en segundo plano la comunión con hermanos y hermanas, con otros santos, y al final dejando de lado la misión que Dios nos ha entregado. Y en resumidas cuentas, podemos ver que la Biblia sí habla de una relación, digamos, sí presenta una relación personal con Cristo, pero una relación donde Él es el centro, no nosotros. Él es el centro donde Él habla, nosotros escuchamos. Él reina, nosotros obedecemos. Donde Él une a su pueblo y nos envía a participar de su misión. Y como explica James Fowler, nuestra vocación como cristianos no implica meramente que nosotros vayamos a descubrir nuestra identidad o alcanzar nuestro máximo potencial, sino es un llamado a participar con Dios en el servicio del prójimo. El propósito de la vida cristiana, entonces, no es cultivar una relación personal privada con Cristo. Ese no puede ser el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe es creer en Jesucristo, es amar a su pueblo y es participar en la obra, en lo que Dios está haciendo en el mundo, mientras esperamos el regreso de nuestro Rey. Espero que este video te haya sido de bendición. Como siempre, me encantaría saber tu opinión, me encantaría leerte en comentarios. Muchas gracias por estar del otro lado y bueno, nos vemos en el próximo video.